Hola, les mando un afectuoso saludo. En verdad es un placer estar nuevamente con ustedes y realizar estas cápsulas de análisis jurídico respecto a las diversas instituciones que integra el derecho. En esta ocasión, y dada la contingencia sanitaria que sufre nuestro país, ha surgido y han pedido muchos de ustedes que hable desde mi perspectiva con la cuestión referente al cumplimiento de la obligación alimentaria. Si se puede, debido a esta contingencia, suspender o disminuir inclusive el pago de la pensión alimenticia. Tendríamos que ver una situación muy interesante porque sabemos que los alimentos son y parten de un principio de necesidad en el desarrollo de la persona. Y en este caso estamos en presencia de un grupo vulnerable como son los niños, donde los padres tienen la responsabilidad de suministrarles lo necesario para su debida subsistencia. Pero, ¿qué pasa hoy en la pandemia del COVID-19? ¿Podrá o no podrá suspenderse este pago alimentario? Es muy delicado y vamos a tocar una línea muy delgada. Los alimentos, de acuerdo con la ley y la Constitución y la Convención Internacional de los Derechos del Niño, así como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, Políticos y Económicos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecen dos rubros: el derecho o los derechos de los niños, así como el derecho de la familia. No habla de una suspensión en el cumplimiento de la obligación alimentaria. Aquí estaríamos en presencia de una cuestión fortuita por la falta de que quizás el papá se quedó sin trabajo o cerraron su negocio donde generaba riqueza. Esto sería válido para decirle a un niño que no se le va a dar de comer, que no se le van a dar o se van a cubrir sus necesidades más apremiantes. Claro que no, definitivamente que no. Es una cuestión, aparte de jurídica, humana. Sabemos todos los que somos padres que con independencia de que no podamos tener trabajo, no podemos decir que no vamos a cumplir con el suministro alimentario. Por disposiciones legales, los alimentos son de orden público, de imperiosa necesidad y de inaplazable cumplimiento. ¿Esto qué significa? Dicho en una forma tajante, que a la ley no le importa lo que suceda, se tiene que cumplir con esa obligación. Sí, se puede oír muy tajante, pero es cierto, tiene que cumplirse con esa obligación y no podemos excusarnos en esta lamentable situación que estamos viviendo y que quizás muchos padres están en la zozobra de no poder cumplir con la obligación. Sí, pero también tenemos que ver que no, esos niños o esos acreedores alimentarios no se pueden quedar sin su subsistencia. Sí, es una situación muy apremiante, es una situación delicada, es una situación muy, muy, muy trascendente, pero desafortunadamente no podemos excusarnos bajo esta pandemia, bajo este caso fortuito, para no cumplir con la obligación alimentaria. Yo creo que lejos de la cuestión jurídica, tiene que haber una cuestión humana y sensible en el sentido de que los padres deben llegar a un punto medio. Lo de menos es ir a un juzgado y reclamar los alimentos, pero la pregunta y reflexión que les hago: ¿ustedes creen que una sentencia va a solucionar esa circunstancia? ¿Una medida de apremio va a arreglar esa administración alimentaria? La respuesta es no, porque la necesidad surge día con día. Reitero, la justicia también tiene que ser sensible y humana, pero en este caso concreto no podemos decir que el papá va a quedar eximido del cumplimiento de la obligación.
La pregunta sería, ¿dejarías morir de hambre a tu hijo? ¿O qué harías para darle de comer? Esto sale de la cuestión jurídica para pasar a la cuestión humana, sensible, reiterando que desde el punto de vista jurídico la respuesta es no. No se puede suspender el cumplimiento de la obligación alimentaria y obviamente no se puede excusar bajo este evento desafortunado, sí, desafortunado y lamentable del COVID-19. Desafortunadamente no podemos eximir el cumplimiento de la obligación alimentaria. Reiterando que quizás, a lo mejor, existe la comprensión del otro progenitor en cuanto al suministro alimentario, pero no se puede privar de ese mínimo vital a los infantes. Es imposible. No puede encontrarse un argumento válido para el efecto de no cumplir con ese suministro alimentario. Habrá quien me podrá decir que nadie está obligado a lo imposible. Sí, es un principio de derecho, un aforismo de derecho. Sin embargo, creo que este está superado cuando se trata de una necesidad humana, porque no solamente es el desarrollo del infante, es su vida misma, ese derecho a la vida que le corresponde al menor que se garantice por parte del progenitor. Reitero y entiendo y comprendo la situación que se está viviendo y es lamentable, pero eso queda bajo la sensibilidad de cada progenitor. Es importante que no se escuden, en el hecho de que no tengo trabajo, no doy de comer. Porque si partimos de esa parte, pues entonces la pregunta sería, si no tienes trabajo, no tienes que comer, entonces ¿cómo si comes? Entonces ¿cómo si vives? Y reiterando, no podemos hablar de que se están violando los derechos del padre por no tener que proporcionarle alimento a su hijo, porque no es la misma situación. Estamos en presencia de una cuestión diferenciada, una norma diferenciada, un trato diferenciado, puesto que tan válido es el derecho de vida del padre como válido el derecho del niño. Pero en este caso particular debemos establecer que por estricta lógica un niño no puede tener la habilidad, el talento, la capacidad para poder obtener lo necesario para su propia subsistencia. El adulto sí ya cuenta con herramientas y posibilidades de poderse llegar a los recursos mínimos, si esto se quiere ver así, para poder suministrar una pensión alimenticia. Reiterando que aquí juega un factor y un valor denominado solidaridad, en donde los padres, porque no solamente es obligación del progenitor que suministra alimentos o dar una pensión alimenticia, el suministrarlos, sino también el que tiene la custodia del mismo. Si esto lo vemos en una situación de separación de los progenitores, imagínense en una situación donde los dos progenitores habitan bajo el mismo techo. Uno de ellos puede excusarse en decir, pues no tengo para darles de comer. Es muy delicada esa situación. Considero que no. También quisiera aprovechar este punto para hablar del derecho a la convivencia que también ha surgido, el hecho de que se interrumpe. Sí, el derecho a la convivencia le pertenece a los menores, está por encima del derecho de los progenitores. No obstante, aquí también volvamos a la sensibilidad, prudencia de los padres y también del querer participar en ese fortalecimiento de las relaciones familiares. ¿A qué me refiero? Aquel padre que no tiene la custodia, obviamente tiene un régimen de convivencia y tiene el derecho de estar con su hijo. Pero bajo esta contingencia, en donde no podemos poner en riesgo a un menor a que se contamine, porque independientemente que se diga, porque no soy médico, de que los niños no son propicios, estamos viendo que sí son propicios a que puedan ser contagiados. Los padres no pueden tener esa, ¿cómo le podremos decir? Bueno, decirles esa poca sensibilidad
de comprender de que el niño no puede estar un rato acá y otro rato allá ante esta contingencia, porque la enfermedad puede estar en uno o en otro lado. Pero aquí lo más importante es que si el niño está en un lugar, que esté en ese lugar, que esté con el progenitor que tiene la custodia. ¿Me explico? Y comprender el padre no custodio que por el momento no es posible esa convivencia, porque pone en riesgo la vida de su hijo y se está violentando un derecho fundamental como es la vida. Pero también el padre custodio tiene que poner de su parte. Hoy tenemos herramientas tecnológicas en donde se puede hacer una videollamada, establecer la comunicación y no simplemente decir no vas a ver a tu hijo. Esos argumentos son lamentables en un progenitor. Debemos establecer que con independencia de la pandemia, los hijos no les pertenecen a los padres. Los hijos tienen derechos que tienen que ser respetados por ellos. Derecho a la alimentación, a la educación, al vestido, a la habitación y a todos los derechos que maneja el 4.135 del Código Civil. Pero también tienen derecho a convivir, a estar con su familia que no tiene la custodia, porque recordemos que los niños no fueron culpables de esa separación. Y entonces necesita de los dos pilares que se llaman papá y mamá. Y aquí, en este caso particular, ante esta pandemia, es necesario que el padre custodio permita por favor, el que su hijo tenga una videollamada con su papá. Me queda claro que quizás no se pueda ver o no, muchos no tengan un teléfono con la tecnología para hacer una videollamada. Puede darse el caso. Lo creo, porque no todos tienen la posibilidad. No obstante ello, creo que aquí debe haber mesura, prudencia, para efecto de que se pueda llevar a cabo esa situación de convivencia. Se confunde mucho que la custodia es una cuestión de exclusividad y de disposición. No, señores, la custodia no es exclusividad y disposición. La custodia es un privilegio que te da la ley para que tú puedas tener a tu hijo, pero no para disponer cuándo convive y cuándo no con aquel que no lo tiene bajo su custodia. También esto es menester para los progenitores, el hecho de que tienen que cambiar su actitud, tienen que aprender a dialogar, tienen que aprender a respetarse. Si no tenemos estos principios, vamos a lacerar el desarrollo de un niño. Y yo creo que los padres tienen el deber de garantizar su sano y adecuado desarrollo, porque recuerden que un juez puede decidir, pero no formar, y eso le toca a ustedes, papás, que se sensibilicen respecto a las necesidades de sus hijos, puesto que quien se va a abocar realmente a su desarrollo son ustedes, no nosotros. Como autoridad podemos decir, se queda con papá, se queda con mamá, nos visita tal o cual fecha. Pero la verdad, son ustedes los únicos responsables del desarrollo de sus hijos. Y esta pandemia debe servir como parámetro para reflexionar sus respectivas conductas. Porque quizás hay la necesidad de percibir los alimentos, pero no podemos decirle al niño que no le vamos a dar de comer el día de hoy, ¿verdad? ¿De qué nos serviría una sentencia muy bonita que pueda dar mucho dinero? Y si no lo hay, ¿cómo lo vamos a hacer? Tampoco es válido decir, pues, no tengo, no le doy. Pues entonces la primera reflexión es, tú como si comes, tú sí como vives. No, señores padres. La responsabilidad del juez es mucha, sí, definitivamente, en garantizar. Pero quien tiene que proporcionar y atender las necesidades de sus hijos son ustedes. Y en este caso particular, creo que les corresponde una tarea muy difícil en esta pandemia que estamos viviendo. Como sea, hay que proporcionar los alimentos a los hijos. Como sea, ustedes tienen que entablar el diálogo de concordia, de respeto y consideración en beneficio de sus hijos. Y
también ser empáticos de que si posiblemente no se puede dar completa la pensión, bueno, pues entonces el otro tendrá que ver de qué forma poder cumplir. Pero no se escuden bajo los pretextos, porque la ley es muy bonita, pero no cubre todas las necesidades. Son ustedes. Les agradezco su atención y esta cápsula más que jurídica fue de sensibilización.